Ok, entonces esto es lo último que hicimos. Estábamos hablando sobre la dispersión, pero era fundamental que nos pusiéramos de acuerdo de que eso solo era posible si teníamos no una onda, sino un haz de luz, que quiere decir muchas ondas viajando en una sola dirección, ¿verdad? Luego de todo ese detalle, entonces vamos a continuar, por favor, porque todavía no hemos hablado en sí del fenómeno de la dispersión y cómo poder conseguir dispersar la luz, ¿de acuerdo? Entonces, este es el caso discreto, pero también tenemos nosotros el caso continuo. Ahora bien, bien, entonces, retornando a la dispersión, como el objetivo es separar el haz de luz en sus respectivas componentes, entonces tenemos nosotros eh, el haz de luz, ya está por demás decir que el mismo está compuesta por muchas onditas, ¿verdad? Cada una de ellas con su respectivo valor de longitud de onda, lambda sub i, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿de qué se trata la dispersión de la luz? ¿Ya? ¿De qué se trata? Pues como todas estas ondas están viajando en una cierta dirección, todas juntas, ¿ah? La dispersión tiene que ver con la separación de estas ondas en función de su longitud de onda, ¿ya? Para eso, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente, poner en el camino de la luz, ¿ya? Un objeto que tenga la siguiente característica. Que su índice de refracción sea una función explícita de la longitud de onda.
¿Qué se llaman a estos objetos? Estos objetos se llaman objetos dispersivos, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Pues porque tienen la capacidad de dispersar la luz. ¿Qué significa eso? Pues que tienen la capacidad de alguna manera, separar la onda cuyo valor de lambda es lambda 1 de aquella onda cuyo valor de lambda es lambda 2, lambda 3 y así sucesivamente. Entonces, todos los objetos que están hechos de materia con esa característica se dice que son objetos o, dicho de otra manera, los materiales de los cuales están hechos estos objetos, a esos materiales se les llama materiales dispersivos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, listo. Sí, dicen. Entonces, ahí está. Le vamos a poner nomás el nombre. Listo. Ahí mejor. Ok. Entonces, el objeto es un objeto dispersivo o, como les repito, la materia de la cual está hecho el objeto es una materia con cualidad dispersiva, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el haz de luz ingresa dentro de este objeto, lo voy a expresar en términos de flechas, por favor, para no tener problemas, ¿ya? Estoy diciendo que la onda con lambda 1, por ejemplo, ¿ya? Se va a mover de una cierta forma a través de ese objeto. La onda con lambda 2 lo va a hacer de otra manera. Y así cada uno de los lambdas. Ahora, ¿cuáles son esas maneras en las que se van a separar? Pues existen fundamentalmente dos, ¿ya? Aquello que se llama dispersión lineal y la dispersión angular. Vean ustedes que cada uno de los lambdas se está separando del otro. Entonces, el haz que tenía todas las ondas viajando exactamente en la misma dirección y con la misma velocidad, una vez que ingresan dentro de este objeto dispersivo, se separan y dependiendo de la forma en la que se separa, entonces la dispersión se llama dispersión lineal o dispersión angular. ¿Cómo es la dispersión lineal? Eso es lo que voy a pasar a observar a continuación.
Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo es lineal? Para que la dispersión sea lineal, entonces le debemos dar al objeto una forma específica y la misma es más o menos como la de un cilindro, ¿ya? Como lo que estoy dibujando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ingresa dentro del material, que repito, tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? La de tener su índice de refracción como una función de la longitud de onda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros recordamos bien la definición del índice de refracción, el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido, perdón, dividido la velocidad de propagación en el medio en cuestión. Si este fuera el aire, entonces la luz estaría viajando con velocidad c en este medio, ¿ya? Si es que fuera el vacío o el aire, que es muy similar, digamos, al vacío en cuanto a la luz se refiere. Entonces, si nosotros estuviéramos en el vacío, este haz de luz estaría viajando a la velocidad c. Una vez que ingresa dentro de este material que tiene esta forma, que tiene una determinada longitud, el objeto tiene una longitud y a la misma le vamos a llamar L, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, viene el haz de luz, ingresa dentro de este objeto que tiene forma de un cilindro, digamos. No importa la forma que tenga la sección transversal, puede ser circular, puede ser cuadrada, rectangular o cualquier otro. Lo que importa es que tiene una cierta longitud que le estamos llamando nosotros L. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cada una de estas ondas, una vez que ingrese aquí, se va a mover con una velocidad v, ¿verdad? Y si decimos que n depende de lambda, eso lo voy a hacer evidente ahora, ¿verdad? Voy a decir ahora, n es función de lambda, y eso es igual a c sobre b. De aquí nosotros podemos decir que v es también, obviamente, una función de lambda, claro. C es una constante. Si n, el índice de refracción, depende de lambda, entonces B, obviamente, depende de lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las onditas al interior se mueven una pena esto. A ver. Cada una de las onditas se mueve, pues, con su respectiva velocidad, ¿verdad? Solo por ponerlo así. Cada color, en otras palabras, representa a una onda con un cierto valor de lambda. Y
si tiene un cierto valor de lambda, entonces tiene un determinado valor del índice de refracción del mismo material para ese lambda. Por lo tanto, tiene una determinada velocidad de propagación a su interior, que estoy diciendo que cada una de ellas representa su vector velocidad, ¿ya? Unas se van moviendo más rápido que las otras. Si cada una de ellas se mueve a su ritmo, eh, voy a decirlo así, cada una de ellas está moviéndose con su propia velocidad, entonces, ¿qué ocurre? Como se mueven con velocidad constante al interior, siempre y cuando el material sea homogéneo, ¿verdad? Entonces, esa velocidad será igual a la longitud dividido el tiempo que tarda esa onda en atravesar toda la longitud. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ustedes entenderán que delta T acá representa el tiempo que le toma a cualquiera de estas ondas en cruzar de un extremo al otro. Quiere decir, toda su longitud. Entonces, ¿qué ocurre? Como B depende de lambda y L es el mismo para todos, de aquí se puede evidenciar que delta T es una función de lambda. ¿Está claro? Está claro, Hola, Lisa. hola. Está claro. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la salida, quiere decir, cuando esté emergiendo del otro extremo, pues van a ir emergiendo a su propio ritmo, que quiere decir que unas antes que otras, ¿verdad? Y habrá nomás una diferencia entonces en el tiempo de arribo acá. Todas ingresan al mismo tiempo, pero dependiendo de la longitud de onda, unas llegan más rápido que otras a este sector y entonces las hemos dispersado. Como sucede a lo largo de una cierta longitud, entonces a esa dispersión se le llama dispersión lineal. ¿Está claro? Sí, Lisa. Perfecto. ¿Hay alguien que tiene alguna duda? Eh, Disculpe, Alicia, en este caso, estamos suponiendo que todas las ondas que van a viajar estarían yendo a velocidad constante. Eso me queda un poco dudoso. Por, Es por, que, digamos, ahorita en este caso sería que el material tendría que, digamos, ser como homogéneo para que todas las ondas pasen a velocidad constante. sí, eso no es tan difícil de conseguir, ¿no? En realidad, la mayor parte de los objetos tiene esas características. Ah, ya, ya. Entonces, eso no va a ser, Alicia. Después está Ya, bien. ok. ¿Alguien más?
¿Nadie más tiene dudas? Ok. ¿Qué otro tipo de dispersión hay? Habíamos dicho que el otro tipo de dispersión es pues la dispersión angular. Para eso el objeto que posee esta cualidad, es decir, el de ser dispersivo, pues va a tomar otra forma. Se ha encontrado que una forma muy eficiente para generar la dispersión es la de un prisma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le damos nosotros la forma de un prisma, vamos a conseguir que este haz de luz que ingresa por una cara del prisma salga del otro extremo, quiere decir de la otra cara. Fíjense, es un prisma, entonces no estoy viendo la base ni la parte superior. La base está directamente sobre la pantalla y la parte superior está pues saliendo del mismo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esta es una cara, otra cara, y a esto le llamamos la base de nuestro prisma, repito, si fuera tridimensional, estaría entrando hacia la pantalla y saliendo de la pantalla a la tercera dimensión. Entonces, si a esto nosotros le llamamos la base del prisma, ¿ya? Va a ser importante que nosotros recalquemos esa situación. Entonces, esta es la base, ¿ya? Si esta es la base del prisma, esto aquí, este ángulo, que le vamos a llamar phi, ¿de acuerdo? Phi aquí es el ángulo del vértice del prisma. ¿Ya? Es el ángulo del vértice del prisma. Así es como se llama. ¿De acuerdo? Entonces, la base del prisma, el ángulo del vértice del prisma, que cuando se trata de un prisma, por ejemplo, equilátero, es de 60, porque todos los ángulos son iguales, y sabiendo que los ángulos internos de un triángulo son sumados 180, entonces este ángulo es de 60. Normalmente en laboratorio se trabaja con prismas de esa naturaleza, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que esto será en general 60 grados, ¿ya? Pero también se puede dejar en función de phi. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando este haz compuesto por muchas ondas incide sobre
esta cara del prisma, una parte obviamente se refleja, no voy a considerar aquello, pero una parte, como ustedes saben, ingresa dentro del prisma. Al interior del prisma, y debido a que el índice de refracción depende de lambda, entonces sucede que por la ley de Snell, cada uno de los lambdas, al tener un distinto valor de índice de refracción, permítanme escribir la ley de Snell, si este es el medio 1 y este es el medio 2, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Snell establece que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia debe ser igual al índice de refracción del medio en el que va a viajar y multiplicado por el seno de el ángulo de refracción. Ustedes saben muy bien eso, ¿verdad? Bueno, el grafiquito tal vez es importante hacer. Si esta es la interfaz, esta es la normal, este es el rayo incidente, este es el rayo refractado. Sabemos que este vendría a ser el ángulo respecto a la normal, este sería el ángulo de incidencia y este vendría a ser el ángulo de refracción. Eso sabe muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Eso va a ocurrir aquí. Cuando venga el haz, este medio, y puede ser un medio cualquiera, ¿verdad? Puede ser inclusive el vacío, entonces viene a través del vacío el índice de refracción 1, entonces en esta superficie hay que hacer el análisis con la ley de Snell, entonces una parte se refleja, otra parte ingresa dentro de esto. Ahora, ¿qué ángulo forma? Depende pues del valor del índice de refracción. Lo que estoy diciendo es que el índice de refracción dentro del prisma depende del valor de la longitud de onda para cada una de ellas. Entonces, si bien vamos a exagerar demasiado, lo que estoy diciendo es lo siguiente, que un color viene en una dirección, otro color viene en otra dirección y por si acaso no estoy previamente asumiendo de que un color amarillo se desvía menos que el rojo y sucesivamente. Eso vendrá después, ¿de acuerdo? Pero cada uno de los lambdas, entonces, porque su índice de refracción, que depende de ese lambda, es diferente, entonces su ángulo de refracción en esta superficie es diferente también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez, en esta cara hay que
aplicar la ley de Snell. Y al aplicar, ¿qué sucede? Pues resulta que este color otra vez se desvía, este otra vez se desvía, perdón. Y cada uno de ellos pues se desvía en una cierta dirección. Y por lo tanto, ustedes se podrán, bueno, qué tontera. Esto estoy queriendo hacer así. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces ustedes podrán advertir de que siendo que esta era la dirección en la que estaba viajando originalmente el haz, ¿verdad? El haz estaba yendo originalmente en esa dirección. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A consecuencia de la presencia del objeto dispersivo en forma de prisma, bueno, cada uno de estos lambdas sale en una determinada dirección. ¿Qué quiere decir? Que con respecto a la dirección original, voy a poner para este, ¿ya? Hay una desviación, ¿ya? Le vamos a llamar delta a esa desviación. Delta, quiero escribir delta, ¿ya? Entonces, ahí está, muy bien. Entonces, cada uno de los lambdas sale en una cierta dirección y el ángulo que existe entre la dirección original y la nueva dirección, ese ángulo se llama ángulo de desviación, ¿ya? Fíjense que cada lambda tiene un ángulo de desviación. Por tanto, a esto se le conoce como dispersión angular, ¿ya? Preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? Creo que no, Lisa. Perfecto. Normalmente cuando se quiere dispersar la luz, y hablo del laboratorio, se solía usar este dispositivo, que quiere decir un prisma dispersivo. Hay materiales con los cuales se puede construir prismas y entre los más usados son dos tipos de vidrio, ¿ya? Un llamado vidrio flint, estoy hablando del material del cual se construye los prismas, ¿ya? Entonces, estos prismas se construyen con un cierto tipo de vidrio y esos vidrios son vidrios, como ya he mencionado, flint.
Y también hay el vidrio crown. Son los materiales con los que habitualmente se hacen prismas que se usan en los laboratorios para dispersar la luz. ¿Ya? En otro momento hablaremos de por qué uno quiere dispersar la luz. ¿Ya? No creo que sea el momento, pero obviamente existe una necesidad. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos son los tipos de vidrio. ¿Qué quiere decir? Que el vidrio flint posee una forma específica de dependencia del índice de refracción en función del lambda y el vidrio crown lo propio. ¿Cómo son esos? Si yo pudiera hacer un gráfico de esas funciones, entonces más o menos esta sería la forma, ¿ya? Esto es el índice de refracción y esto es lambda, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa? Así depende, ¿de acuerdo? Es que quiere decir que para un lambda pequeño, n es grande, ¿no? Y para un lambda grande, n es pequeño. Entonces, fíjense de que si tuviéramos nosotros un haz de luz blanco, entonces, ¿qué ocurriría? Entonces, tendríamos, al menos en el rango visible, todo el espectro en el rango visible. ¿Qué quiere decir eso? Que los lambdas van aproximadamente desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que los de 700 nanómetros, voy a poner por aquí, ¿ya? Eso correspondería al rojo, ¿ya? Estaría aquí. Este sería el lambda del rojo, ¿verdad? Y por el otro lado, el del azul, del violeta, estoy siempre exagerando un montón, ¿ya? Pero vale la pena. Este sería el lambda del azul o el violeta, dicho de otra forma. ¿De acuerdo? Que está del otro extremo. El lambda del rojo es aprox 700 y este es aprox 400. ¿Es qué quiere decir? Son numeritos importantes, ¿ya? Estos son 400 nanómetros, más o menos. Voy a escribir mejor para que no haya problemas. Y del otro lado tenemos nosotros el rojo que aprox son 700 nanómetros, ¿ya? Estoy poniendo valores aproximados, hay más valores más grandes también, ¿ya? Pero más o menos, ¿ya? También en nanómetros, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense el prisma, este es un haz de luz que compone todo el espectro visible. Entonces, una vez que atraviese el prisma, a la salida tendremos nosotros aquí el arco iris famoso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuál de todos estos iría con un ángulo de desviación menor? ¿Y cuál sería el que tuviera una desviación mayor, teniendo en cuenta que la dependencia de estos vidrios de los cuales hemos construido el prisma tienen esta característica? A ver, vamos. Voy a darles un par de minutos para que ustedes, entre ustedes, por favor, pueden discutir, pueden conversar. Entonces, me gustaría que me digan
quién es el que se desvía menos y quién es el que se desvía más. Aquí yo he puesto al azar los colores, ¿ya? Aquí he puesto al azar, pero no va a suceder así. Debido a esta situación y al hecho de que tiene la ley de Snell esta forma, dígame quién se desvía menos y por ende quién se desvía más. ¿Ya? Les dejo unos minutos para que discutan, por favor. Vamos, no los escucho, no los escucho, no quieren decir nada entre ustedes, hagan de cuenta que están en el aula. Ya tenemos nosotros la costumbre de discutir entre nosotros y llegar a una conclusión. Vamos, 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 muchachos, no dicen nada. ¿Vas a pasar en mi cuarto? No pases en mi cuarto, yo voy a pasar.
Bien, ¿cuál es la respuesta? Yo pienso que los colores o las frecuencias que están más cerca del violeta son las que se dispersan más, porque su índice de refracción también es mayor. Bien, o sea que es más o menos como se muestra, solo que el primero sería el rojo y el último sería el azul. ¿Aló? Sí, ¿Cómo ha llegado usted a esa conclusión? estuve probando con valores para los índices de refracción para un ángulo de 60 grados, por ejemplo. Y, a ver, pasó algo. Vi que hasta, por ejemplo, 4 de índice de refracción, su ángulo iba aumentando, pero después de que el índice de refracción pasaba de 4 a 5, el ángulo de refracción comenzaba a descender un poco. Ajá, muy bien. Luego yo les voy a mostrar la simulación de esto, porque hay un sitio donde uno puede hacer muchas simulaciones interesantes, y es justamente usando, obviamente, las ecuaciones de Snell en este caso, ¿no? Pero solo tiene que ver con esto, ¿de acuerdo? Y con este gráfico. Miren, si solamente nos concentramos con el rojo, estamos diciendo de que el índice de refracción tiene un valor menor para el rojo que para el violeta, ¿verdad? Entonces, si este fuera el caso, porque si estuviéramos en el vacío como 1, es decir, N1 fuera 1, entonces le vamos a dar un valor cualquiera, ¿de acuerdo? Un valor cualquiera. Entonces, esto va a ser una constante para toditos. Entonces, le vamos a llamar K. Esto para el rojo es pequeño. Por tanto, el ángulo para el rojo es el más grande. ¿Por qué? Porque si este es el más pequeño, este tiene que ser el más grande porque el producto es igual a esa constante. ¿Me dejo entender? Sí, Ok, entonces el ángulo de refracción en esta cara para el rojo, siendo que este es el más pequeño, es el más grande. ¿Está bien? Si es el más grande, entonces vamos al otro extremo. Para el lambda del violeta, que es el más pequeño, el índice es el más grande. Si esto es el más grande, entonces este es el más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que más bien estaría invertido, ¿entienden? Este sería el violeta y este sería el rojo. ¿Qué dicen? Según esta forma, repito, esto es una constante para todos. ¿Quién tiene un ángulo de refracción en esta cara mayor? Es el que va a salir a este lado.
Y el que tenga ángulo de refracción en esta cara más pequeño es el que va a salir primerito aquí de la otra cara. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Lisa. Ya, entonces, repito, del lambda rojo, el n es el más pequeño, este es el más pequeño. Entonces, este tiene que ser el más grande. ¿Qué quiere decir? Que el rojo vendría aquí y el violeta vendría aquí, según esta ecuación de la ley de Snell. A ver, revísenlo, por favor. ¿Cómo va la cosa? ¿Es así o no? Usted dijo que el ángulo de incidencia sería menor al ángulo, o sería menor al ángulo de refracción, ¿verdad? A ver, quiero que ustedes piensen que esto que estamos mirando aquí, ¿ya? Esto que estamos mirando aquí, sucede en esta cara del prisma. ¿Está bien? Ok. Ya. Porque una vez que definamos lo que ocurre en esta cara del prisma, vamos a poder ver quién sale primero de este lado, que estoy hablando, en otras palabras, de quién tiene una menor desviación angular y quién tiene una mayor desviación angular. Si de este lado debería estar el rojo primero o debería estar el violeta primero. Es lo que estamos queriendo discriminar. Todos sabemos que es así. Primero el rojo, luego el amarillo, luego el verde, luego el azul, luego el violeta. Sabemos que es en ese orden, pero solo pido que analicemos esta ecuación porque sabemos este comportamiento y digamos si es así o no. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, permítanme rehacer este gráfico, ¿ya? Uno para el rojo y otro para el violeta, y así todo el mundo va a entender de lo que se está tratando. No nos olvidemos de la ley de Snell, ¿de acuerdo? Bien, ahí está la separación. Aquí está la normal. Voy a hacer para el rojo, pero también voy a hacer para el violeta, ¿de acuerdo? Entonces voy a incidir con luz blanca justo en este punto, ¿de acuerdo? Ahora voy a ver quién se desvía más, o el rojo o el violeta debería desviarse más. No se olviden que el ángulo se mide siempre con respecto a la normal, ¿verdad? Otra vez hacemos el análisis, por favor. N2 representa el índice de refracción dentro del prisma, ¿cierto? N1 es 1 porque estamos en el vacío.
El ángulo de incidencia, pues para toditos es exactamente el mismo, ¿verdad? Este es el ángulo de incidencia, ¿de acuerdo? Entonces, el producto de 1 por el seno del ángulo de incidencia, que es igual para toditos los lambdas, estoy diciendo, de este lado es una constante, eso no va a cambiar. Lo único que cambia es del otro lado. Entonces, voy a estudiar el extremo. Un extremo es el rojo y el otro es el violeta. Si es que es cierto esto, el rojo tiene un índice de refracción más pequeño. Este es el índice de refracción del rojo. En cambio, este es el índice de refracción del violeta. Ahora, comencemos con el rojo, por favor. El rojo tiene un índice de refracción pequeño, entonces quiere decir que el ángulo de refracción debe ser grande. Ajá. Entonces agarramos esto y dibujamos un ángulo de refracción grande. Esto es para el rojo. Ahora vamos a analizar para el violeta. Según esto, el índice de refracción para el violeta comparado con el del rojo es más grande. Entonces, esto es más grande. Por tanto, el ángulo de refracción es más pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos nosotros esto. ¿Por qué? Porque los ángulos se miden con respecto de la misma normal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Elisa. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando el as venga aquí, se va a dar el orden de que primero por arriba esté el rojo y por debajo el último esté el azul. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque la normal, por favor, la normal en este punto es esta. Lo voy a dibujar con rojito, ¿ya? Ahí está. Esa es la normal. Entonces, ¿qué ocurre? El ángulo de refracción más grande lo tiene el rojo y el ángulo de refracción más pequeño lo tiene el violeta. Por lo tanto, el primero que sale es el rojo y el último, quiere decir, el que más se desvía es el violeta. ¿Está claro eso o no? Sí, está bien. Muy bien, muy bien. Entonces el arco iris es con esto cambiado. Lo voy a tener que borrar porque va a parecer que anda algo mal ahí, ¿verdad o no? Entonces, si este es el rojo, lo voy a borrar a este caballerito. ¿Dónde iría este amarillo? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Dónde iría el amarillo? ¿Dónde iría? ¿Entre el rojo, el verde o entre el verde y el azul iría el amarillo? ¿Qué dicen? Después del rojo. Después del rojo, perfecto. Entonces ahí va el amarillo y a la salida tenemos el amarillo. Listo. Entonces el que está menos desviado es el rojo. Ahí le vamos a añadir tu cheque grave. Ya. Ahora. ¿Ya? Y el que tiene mayor ángulo de Ay, 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 por favor. Y el que tiene mayor ángulo de desviación es el violeta. Ahí está su ángulo de desviación. Bueno, entonces tenemos una dispersión angular. El rojo sale a un ángulo de desviación menor que el violeta y el resto de los colores está
dentro. Esto es justo lo que nosotros observamos en la naturaleza y es el fenómeno del arco iris, ¿no? Claro que en vez de tener un prisma en el aire, tenemos gotas de agua y en vez de tener un prisma, tenemos una esfera, pero de todas formas ocurre una de estas cosas, ¿verdad? Ahora, si me permiten ustedes, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Si bien aquí hay reflexión, el haz reflejado es exactamente igual al haz incidente. ¿Qué quiere decir? Pues tiene la misma composición. Si este era luz blanca, entonces lo que se refleja es luz blanca. Pero lo que ingresa ya está dispersado. Lo que incide en esta superficie ya son distintos haces que inciden sobre distintos puntos. Lo que se transmite otra vez hacia afuera del prisma ya está separado y esto es un arco iris. Perfecto. Pero ahora nos ocuparemos de lo que se refleja aquí. ¿Creen que se refleja dentro, es decir, hacia dentro del prisma? Sí, Bien, obvio. Hay una reflexión hacia adentro. Quiere decir, el rojo se refleja, el amarillo se refleja, el verde se refleja, el azul se refleja. Entonces, otra vez aquí en esta superficie se va a producir una nueva reflexión, pero una nueva refracción también. Suponiendo que no nos interesa lo que se refleja al interior del prisma, pero sí nos interesa lo que se refracta o lo que sale por esta cara. Otra vez vamos a tener separado por colores. ¿Eso qué quiere decir? Que de este lado del prisma también habrá un arco iris. ¿Es qué quiere decir? Un arco iris de este lado y un arco iris de este otro lado. Entonces, no nos vamos a sorprender que alguna vez que vemos un arco iris en un sector del cielo, también haya un arco iris en otro sector del cielo. ¿Por qué? Porque no hay una única refracción, quiere decir, no hay una única parte por donde emerjan los haces dispersados, sino pueden emerger por distintos sectores del objeto. Y eso va a dar lugar a múltiples refracciones. Por supuesto que esto tiene más intensidad que aquello, ¿verdad? Porque por cada vez que hay reflexión y refracción de superficies, hay una disminución de la intensidad, como vamos a ver un poquito en la simulación, pero eso lo vamos a hacer mañana. ¿Tienen dudas? No, Listen, está bien. ¿Está todo claro? Sí, listo, Les está he todo claro. enviado, Sí, está les he bien. enviado al grupo de WhatsApp de la clase, les he enviado un documento donde se calcula la relación entre este ángulo del prisma y el índice de refracción para distintos lambdas. Por favor, vean ese documento donde se demuestra la relación entre el índice de refracción del prisma y el ángulo del vértice y este ángulo de desviación, por favor. ¿Ya? Está bien, Listen. Y de esa manera entonces continuamos mañana con la clase, ¿de acuerdo? Okay. Perfecto, entonces hasta mañana. Hasta mañana, Listen. hasta mañana, Hasta Alicia. mañana, Alicia. Hasta mañana, Alicia.